Hola a todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido del mercado Forex, del SP500, del Russell, también del IBEX 35, del oro, del petróleo y de Natgal. Les habla Leandro Andrada y vamos a ver qué tipos de soportes y resistencias podríamos estar visualizando de cara a la semana que viene, traders, en la semana del 6 de mayo. Comenzamos, traders. Bueno, comenzamos como siempre por el índice del dólar, el USDX. Por ahora, trader, por debajo, fíjense que ha fracturado esta importante área de soporte-resistencia. El área aproximadamente, ahí lo ven, de los 105,80, 105,70, ese área, y posibilidad por debajo de este área importante. Recuerden que siempre es un área, no una delgada línea fina. Recuerden, fíjense a este área de soporte, ha tomado dos veces soporte y el precio está por debajo en el DXY. Cuidado, trader, porque podríamos ver una pequeña corrección. De hecho, pivotes de máximos, todos ellos decrecientes por debajo de esta línea. Solo pensaría en vueltas de compras en el índice del dólar si vuelve a situarse por encima de este área, posibilidades de soporte y vuelta al área de resistencia, donde ven que ya hizo un doble techo. Por ahora por debajo del área de soporte, resistencia, el precio por debajo siempre será un área de resistencia. Cualquier movimiento hacia él, interesantísimo área para controlar el riesgo. De hecho, fíjense, trader, que además nos ha fracturado un último soporte. Aquí lo tenemos. Podríamos trazar los fibos de ese último soporte para ver qué proyecciones podríamos tener y estaríamos observando, bueno, la posibilidad de vuelta al área de los 105. Observen el 161,8% de Fibonacci, que estaría ahí, ese 105, 104 aproximadamente con 80, las posibilidades del anterior precisamente área de resistencia tanto como soporte. Luego, por ahora encerrado entre este área de resistencia y este soporte para el DXY. Continuamos con el dólar peso mexicano, trader. Posibilidades en la zona. Voy a hacer un zoom más de la zona y observamos que está luchando ese 17.00. Momentáneamente se ha situado por debajo. Observen qué importante es el área del 17.00. Fíjense cómo opera aquí. Resistencia, soporte, nuevamente resistencia, soporte, soporte. Y ahora estaríamos ligeramente por debajo como resistencia. Dos opciones, traders: o viene a fracturar este área de soporte, cuidado, porque ahí podría tomarse nuevamente resistencias, el último soporte activo que tiene el cruce, y podríamos ver la vuelta del dólar peso con esa fortaleza del peso al siguiente área de soporte. Ya sabemos que, bueno, pues estaría ahí sobre ese área aproximadamente de los 16,50, donde ven que ya fue efectivamente anterior soporte como resistencia y donde todo empezó. Observen, resistencia como fractura, viene a testearlo como soporte y continúa y hace esa espiral con spike incluido en el lado de compra. Por ahora, trader, posibilidades de resistencia y cuidado, porque si se vuelve a situar por encima del 17.00, lógicamente posibilidad de soporte y podríamos ver la vuelta al 17.30, que recuerden que es la resistencia activa. Por ahora, por debajo de este importante área de resistencia, lo que tenemos es posibilidades de fractura del soporte y vuelta al área de soporte un poquito más abajo. Continuamos con el dólar australiano, su cruce de dólar americano. Bueno, después de esta forzada, fíjense ahí que tenemos este área de soporte-resistencia en torno a este área. Bueno, posibilidades de soporte hemos tenido, pivotes de mínimos, todos ellos creciente, cuidado con eso. La debilidad del dólar parece que podría estar sobre, en este caso, sobre la mesa. Posibilidad de primera área de resistencia fracturado. De hecho, fíjense, trader, que lo está tomando como soporte. Bueno, aquí solo pensaría nuevamente en la fortaleza del dólar americano si se vuelve a situar por debajo de este importante área de los aproximadamente, como ven ahí, 65.10, 65 20, 65, 30, este área donde ya fue anterior tanto resistencia como el último apoyo de soporte. Si el cruce viene a situarse por debajo, pues posibilidades de resistencia y lógicamente esperaría a que realmente me viniera a fracturar el último soporte y desde aquí ya sí podríamos establecer nuevamente resistencia 1, resistencia 2, posibilidades de vuelta a los mínimos. Pero traders, ahora estamos en una espiral de precios de pivotes de mínimos, todos ellos crecientes, apoyados en soporte en esta línea. Fíjense
que si yo trazo los niveles de recompensa, de riesgo-recompensa, niveles de Fibonacci, desde ese área, tendríamos una proyección que está exacta, apuntando a los máximos. Ahí lo ven, a ese 127,2% de Fibonacci. Y es que por encima de este importantísimo área, como ven, que ya fue anterior, tanto resistencia como ven soporte, las posibilidades son de apoyo 1 como soporte, apoyo 2 como soporte, invalidaciones lógicamente las tendríamos por debajo y pasaríamos al plan B, objetivos 127,2%, 161,8% de Fibonacci. El objetivo inmediato 127,2%. Continuamos con el euro dólar. El euro dólar que justamente está fracturando igualmente una línea y lo ven de resistencia. De hecho, fíjense, trader, que podríamos, voy a hacer un zoom de la zona, incluso ver una figura invertida de posibilidad de hombro, cabeza a hombro. La posibilidad de esa figura, cuidado, porque ahora mismo estamos por encima de este soporte en el euro dólar, soporte resistencia. De hecho, ya ha tomado varias veces soporte y la posibilidad de que se sitúe por encima del cruce con pivotes de mínimos, todos ellos crecientes, implicaría soporte 1, soporte 2 y posibilidad de vuelta al nivel de resistencia superior, que concretamente lo tendríamos nuevamente sobre este área, trader. Posibilidades anteriores de resistencia, como ven, donde ya empezó la pierna descendente. Luego la primera fase es esa. La segunda, que posibilidades del dólar vuelva su fortaleza. Bueno, sería en todo caso por debajo de este área, que sería el área bisagra, como ven en la pantalla, donde, bueno, pues tendríamos nuevamente resistencia y vuelta con el euro dólar mínimos. Mientras que estemos por encima ahora de este área de importante soporte, las posibilidades seguirían siendo ascendentes. Continuamos con la libra dólar, traders. La libra dólar que igualmente está en esta espiral de pivotes de máximos, todos ellos crecientes. Fíjense, trader, que se ha situado definitivamente por encima de este importantísimo área de soporte-resistencia. Por ahora el soporte, primero tendríamos un soporte en la línea, un soporte en el área más sólido, más fuerte, con posibilidad de llegar al nivel de resistencia que tendríamos superior. De hecho, fíjense, trader, que si yo trazo la última área de resistencia por ahora, que cuidado, no ha sido fracturada este área de resistencia. Fíjense que si la libra viene a fracturar respecto del dólar este área, primer apoyo de soporte, voy a trazar fibor desde ese pivote de máximos y observen cómo, bueno, podríamos apuntar a niveles importantes. Primer nivel 127,2%, donde ya ven que fue anterior resistencia y también, como ven, soporte, y por supuesto el 161,8%. Y el área que estaríamos estableciendo justo sería el centro prácticamente de esos dos niveles. Si la libra dólar viene a situarse por debajo de este área de soporte, por ahora ven que es efectivo porque todavía no ha sido fracturado y el precio está por encima, ahí ya sí podríamos tener posibilidades a la vuelta siempre de resistencia y vuelta a los mínimos. Vamos a continuar con el kiwi, el dólar neozelandés. Fíjense, trader, que está fracturando o intentando aquí la fractura de este área de resistencia. Por un lado tenemos resistencia y por otro tenemos el soporte un poquito más abajo en la línea, concretamente en este área. Bueno, las posibilidades para el dólar neozelandés ahora con esa debilidad del DXY, que es en lo que nos basamos, en esas correlaciones que ha fracturado ese área de importante soporte y se ha establecido por debajo el DXY. La fractura de este área, pivotes de mínimos, como ven, crecientes, sería un soporte clave este área para el kiwi y podría volver a desplazar una pierna ascendente al siguiente, como ven, nivel de resistencia, que en este caso lo tendríamos un poquito más arriba. Continuamos con el dólar CAD. Bueno, la debilidad del dólar en este caso fortalece al CAD. Por ahora tenemos un área de soporte, estaríamos atrapados, estaría en rango. Fíjense, por un lado tenemos ese área de resistencia aquí arriba justamente y por otro lado el de soporte. Aquí tendríamos soporte, como se está apoyando, y aquí tendríamos resistencia. ¿Qué puede suceder, traders? Bueno, la primera posibilidad, tenemos un área de soporte, resistencia en el tramo intermedio, concretamente en este área, y la primera posibilidad es que el dólar CAD venga a el área de resistencia. Si viene al área de resistencia, cuidado, porque desde ahí, y no es capaz de situarse por encima, desde aquí, trader, podría desplazar una nueva pierna descendente este dólar CAD, con proyección, primer objetivo, el 127,2% de Fibonacci, que concretamente lo tendríamos en este área importantísimo, como ven en el gráfico, donde ya ha sido tanto resistencia, aquí lo ven claramente, como también soporte, donde comenzó la pierna. Aquí lo ven exactamente cómo comenzó la primera pierna, ¿no? Luego lo hizo la segunda pierna, la tercera pierna, y luego ya ven la corrección. Bueno, la posibilidad por ahora del dólar CAD es esa. La segunda posibilidad, que realmente me fracture este soporte. Si viene a fracturar este soporte, cuidado,
cuidado trader, porque tendríamos una resistencia inmediata doble. Por un lado tenemos la descendente de pivotes de máximos decrecientes que ven en la pantalla, esta línea negra. Por otro lado tendríamos la resistencia, que era un soporte recién fracturado, con posibilidad igualmente de venir al 127,2%. Solo pensaría en la fortaleza del dólar en este cruce en el caso de que realmente se sitúe por encima de este área. Si se sitúa por encima de este área, posibilidades de soporte y, bueno, pues en principio estaríamos atrapados entre el mismo área de resistencia y un nuevo soporte con la posibilidad de fractura de ese área de resistencia. Continuamos con el dólar franco. Bueno, el dólar franco, gran correlación con el DXY, que está fracturando este área de soporte. Fíjense, traders, que tenemos un potentísimo área de resistencia. En todo caso, solo pensaría en la fortaleza del dólar si se sitúa por encima de este área donde ya de hecho ha sido soporte fracturado. Es cierto, trader, no ha venido a testearlo todavía el precio. Fíjese que todavía nos falta ese testeo, pero bueno, tendríamos un área de resistencia 1, un área de resistencia 2 excelente para controlar el riesgo, y el dólar franco que podría estar apuntando al área de soporte resistencia inmediato inferior. Fíjense, trader, que es donde realmente empezó esta última pierna, como se apoya aquí como resistencia, lo fractura, por fin se consigue apoyar como soporte y desplaza al área de resistencia donde hace una falsa fractura y vuelta a la posibilidad de rango, posibilidad de resistencia y lógicamente posibilidad de soporte donde podría estar el precio tendiendo a ese área. Dólar yen, bueno, segunda intervención del BOJ y la posibilidad, trader. Nosotros vamos a fijarnos sobre todo en este canal ascendente, pivotes de máximos, pivotes de mínimos, todos ellos eran crecientes. Ahora tenemos una primera posibilidad de pivote aquí en esta línea, pivotes de máximos decrecientes en el dólar yen. Como ven, posibilidad de resistencia y lógicamente tenemos una posibilidad de soporte ya. De hecho, el dólar yen ha fracturado un soporte inmediato ahí un poquito más arriba. Luego ahora sería una doble resistencia en este área, ¿de acuerdo? Por un lado tendríamos la línea de pivotes de máximos, todos ellos decrecientes. Por otro lado, el soporte recién fracturado convertido en resistencia. ¿Qué implica eso? Cualquier aproximación del dólar yen al área de resistencia sería doble con el objetivo, ya lo sabemos, es la parte baja del canal. Ese sería nuestro primer objetivo a corto plazo. Continuamos con el S&P500 y el Russell 2000. Trader, ¿qué posibilidades tenemos en el S&P 500? Bueno, ya saben que después de ese avance del DXY, de ese descenso del DXY, se produce precisamente el avance de la bolsa americana. Bueno, por ahora la posibilidad para el S&P 500 se ha establecido por encima nuevamente de este área de soporte-resistencia. Como ven en el gráfico, ya fue claramente anterior área de resistencia aquí por la izquierda, lo ven claramente, tanto resistencia como soporte. Observen aquí, resistencia nuevamente, se ha apoyado como soporte y ha venido a la zona de compra. Se ha establecido por encima de las medias de 34 exponenciales. Bueno, lo primero, que venga a fracturar este área de resistencia. Si viene a fracturar el S&P 500, este área de resistencia, cuidado porque tendríamos un soporte 1. Voy a trazar los fibos desde este pivote de máximos y podríamos tratar de obtener el 127,2%, que sería el nivel de resistencia inmediato por encima de este área. Por ahora tendríamos este área, como digo, como resistencia porque no ha sido fracturada, pero si viniera a fracturar este área, fíjense, sería soporte 1, el área soporte 2, el nivel, observen, 78,6% de Fibonacci, importantísimo nivel. Observen en los históricos, tanto soporte como claramente ha venido a darle el precio ahí un abracito a la línea. Ahí ven nuevamente como resistencia, soporte, luego la posibilidad de este soporte implicaría condiciones activas al 127,2%. Si el S&P 500 se volviese a situar por debajo de este área, cuidado porque ahí sí podríamos volver a establecer esta posibilidad de hombro, cabeza y hombro por debajo de la línea de cuello, y entonces ahí tendríamos resistencia y vuelta a los mínimos. Pero mientras que eso no suceda y estemos por encima de este soporte, las posibilidades siguen siendo ascendentes. Continuamos con el US 2000, el Russell, traders. Primera posibilidad, lo que estoy viendo, trader, pivotes de mínimos, todos ellos claramente crecientes, y nos ha realizado un área de soporte aquí en este área, traders. Observen que tendríamos también un potente área de resistencia en torno a esta línea. Luego tendríamos por un lado, traders, un atrapamiento, soporte aquí claramente establecido, resistencia claramente establecido. Si sigue la debilidad del DXY, trader, pivotes de mínimos crecientes, directriz ascendente, si la respeta ya saben lo que puede suceder, ¿verdad? Posibilidad de fractura de ese área de resistencia. Tendríamos
estamos ahí en ese aspecto, una vez que el precio veamos que lo ha fracturado, antes no, y no tampoco corramos detrás del precio, antes no, porque por ahora es un área de resistencia, no podemos hacer compras por un área de resistencia justamente por encima, no sería un buen control de riesgo, pero una vez que lo fractura, primer soporte, segundo soporte, posibilidades de traders de venir al 127,2% como primer objetivo. Aquí tendríamos ese área que, como ven, es el área anterior justamente, tanto que fue soporte como también resistencia. Aquí lo ven claramente. Es un área, como les comento, ahí lo ven ahora muy claramente. Posibilidad, fíjense aquí como resistencia, fractura, soporte 1, 2, 3, como la fractura lo testea como resistencia, como la fractura parece que se va para arriba, pero no, luego viene a testearlo, soporte 1, soporte 2, a la fractura lo testea nuevamente como resistencia y ahora estaría precisamente apuntando a ese área como primer objetivo. Bueno, el IBEX 35 nos está fracturando un área de soporte. Fíjense que por debajo de este área de soporte, trader, tenemos una doble resistencia. Por un lado tenemos la horizontal que les acabo de marcar donde fue anterior, claramente soporte, también lo ha tomado ya como resistencia, y por otro lado el área de soporte. Voy a hacer un zoom de la zona. Bueno, vamos a proyectar esa línea porque el IBEX 35 podría estar nuevamente al 127,2%. Fíjese que coincide perfectamente ese área con el anterior área, tanto resistencia, aquí lo ven como soporte, nuevamente resistencia, donde comenzó la pierna. De hecho, recuerden que ya vengo anunciándoselo en estos repasos técnicos rápidos. Observen el hueco que al final va a ser cerrado, pivoter de máximos, todos ellos decrecientes. Las posibilidades apuntan al 127,2%. Continuamos con el oro. Vamos a ver, trader, con el oro vamos a tener un cuidadito a corto plazo porque se ha establecido por debajo de ese área de soporte importante. Ya saben que el oro por debajo de este área de soporte importante es un área de resistencia. De hecho, fíjense que me ha fracturado una de nuestras líneas de control de riesgo. Ahí la tendríamos, ese área de también soporte. Aquí ven a la fractura, ese pequeño rebote que ha realizado nuevamente, como les decía. Ven, aquí este es el típico ejemplo que podemos ver de libro, que es lo que realmente buscamos. Primer área de resistencia, la línea fracturada, anterior soporte, resistencia menor, resistencia mayor, un poquito más arriba, trader, donde ya fue anterior soporte, resistencia, lo ha tomado como resistencia, pivotes de máximos, todos ellos decrecientes, y el oro podría estar proyectando una pequeña corrección a la baja. Bueno, la posibilidad por ahora de los niveles FIBO apuntaría al 127,2% a ese área de los 2250 aproximadamente. Aquí tendríamos ese área de cotización y sería el anterior soporte. Fíjense, estaríamos atrapados, área de resistencia, área de soporte dentro de esta espiral de precio por ahora de pivotes de máximos decrecientes, trader. Luego las posibilidades en el oro ahora son decrecientes, descendentes, bajistas, apuntando a este área. Solo volvería a pensar en fortaleza del oro por encima de este área. Y así podríamos ver soporte y continuación del movimiento nuevamente a este doble techo que ya nos ha hecho en el corto plazo. Continuamos con el crudo. Bueno, el crudo definitivamente, traders, nos ha fracturado un importantísimo área de soporte. Ahí lo tenemos. De hecho, fíjense, si yo cambiase a diario, ven el hombro, cabeza, hombro, claramente definido, posibilidad de hombro, cabeza, hombro, clarísimamente ahí en diario. Volvemos a H4, donde vamos a tratar de controlar el riesgo simplemente por ese hecho. Posibilidad de proyección. Observen, estamos sentados en el crudo en este 127,2% de Fibonacci, que fue anterior área de resistencia. El precio está por encima, luego es claramente un soporte. Nosotros, en una espiral de precios de pivotes de máximos, todos ellos decrecientes, deberíamos de buscar áreas de resistencia. Primera área de resistencia nos la acaba de decir el oro, lo acabamos de ver en el mismo ejemplo en el oro. Primera posibilidad, y la línea fracturada. Bueno, ha sido testeada una vez, podría venir a testearla claramente dos veces. En este caso, un excelente área para controlar el riesgo. Sería un área para nosotros, era anterior soporte, ahora es una resistencia. Continuación nuevamente, la tendencia al 127 como primer objetivo, lógicamente 161,8 como primer objetivo. Me gustaría decirles que en el crudo no sean demasiado agresivos con los objetivos, porque si yo cambio a diario, os van a observar que ese 127,2% de
H4 coincide con un área potentísima de soporte y resistencia anterior. Esto no significa que el crudo no lo pueda fracturar. Claro que sí, pero nosotros somos traders y mientras que no lo fracture, para nosotros es un área de soporte trader. Si lo fractura a la vuelta, ya lo podríamos tomar como resistencia y trataríamos de continuar el movimiento al siguiente objetivo, como es el 161,8%. Mientras que el crudo siga por encima de este nivel, no queramos que nosotros directamente fracture el nivel. Dejemos que la commodity, en este caso la materia prima, fracture el nivel. No nos aventuremos porque si no podemos encontrarnos un rebote. Nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es buscar, como he repetido antes, áreas de resistencia para tratar de buscar la tendencia. Natgas, bueno, ya venimos comentando desde hace varios repasos técnico-educativos rápido lo que está sucediendo en Natgas. La posibilidad, recuerden, de ese soporte, mega soporte, yo diría ya en semanal, aquí lo tenemos, esa posibilidad, bueno, pues podría producir pequeños rebotes, lógicamente, que podemos aprovechar de cara al intradía en H4 y de cara a la semana que viene. Bueno, lo primero que observamos, todos los pivotes de mínimos, como ven aquí lo ven claramente, son crecientes. Bueno, la posibilidad de pivotes de mínimos crecientes implica fortaleza de Natgas, al menos en el corto plazo, y posibilidad de que venga a fracturar un área importante de resistencia. Bueno, ahora el área de resistencia lo estoy viendo, traders, en horizontal. Observen este área donde ya fue anterior como tanto soporte, observen aquí como resistencia, soporte, resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, traders, lo que me tengo que preguntar es, ¿qué pasa si Natgas viene a fracturar este área? Bueno, si viene a fracturar este área con una fractura sólida, cuidado, porque a la vuelta, si viene a probarlo, sería para mí un excelente área de soporte en esta espiral claramente de pivotes de mínimos crecientes, y las posibilidades serían de fortaleza de Natgas y corrección. De hecho, si yo trazo los fibos desde ese pivote de máximos, traders, veríamos una posibilidad de proyección al 127,2% que estaría apuntando precisamente como primer objetivo a estos máximos, ¿de acuerdo? Y si lo fractura, tendríamos un segundo objetivo interesante en el 161,8%. Bueno, ¿y qué pasa si no fractura este área de resistencia? Bueno, si no fractura el área de resistencia, vuelta nuevamente a hacer una posibilidad de soporte donde tenemos por debajo el interesantísimo soporte semanal que hemos ya visto. Luego tendríamos ese doble soporte. Luego, por ahora, Natgas sigue apuntando a posibilidades ascendentes a la fractura, traders, de ese potente nivel de resistencia. Bueno, traders, ya me despido. Un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias. Que pasen fin de semana. Recuerden, déjenme sus comentarios de qué les parece y, bueno, si tienen otras oportunidades, otras posibilidades, otra visión distinta. Un abrazo, traders. Adiós.